Y lo que tenemos son simplemente reacciones ante la acción de la oposición. Hay un sector de la oposición, digamos, más enconada, más dura, más obstruccionista, si algunos quisieran llamarlo así, y que permanentemente están golpeando al gobierno. Estamos conectados con nuestro invitado, Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la PUC, para que nos cuente cuál es su visión, cuál es su lectura frente a los hechos que se vienen suscitando en el Parlamento Nacional. ¿Cómo está, señor Fernando Tuesta? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches, por favor. Partamos con esta decisión bastante sorpresiva que se dio en el Congreso de la República desde la bancada de Perú Libre. Finalmente, voto fraccionado, voto partido, en la que se rechazó esta moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba. Dicen que en política no hay coincidencia. En este caso, ¿qué opina usted? En política hay de todo. Hay coincidencia, confluencia, contradicción. Es el espacio del debate político y obviamente casos como este no son los primeros. Y efectivamente en algunos casos los extremos se tocan. Ahora, en este corto aún tiempo del mandato del Congreso, no es la primera vez que los extremos se tocan. Por ejemplo, en el tema de la reforma universitaria coinciden. En el tema, me refiero en contra de la reforma universitaria. En el tema del transporte también han coincidido. Y ahora, en el caso de la moción para solicitar la renuncia o el retiro de la presidenta del Congreso, no es muy claro cuáles son los motivos de esta coincidencia. El abrazo que ya es con Guido Bellido. Que ha sido, que es ya una foto famosa en este día, es una tendencia, expresa esto lo que estoy diciendo, que en realidad no nos debe sorprender. Pero más allá de la sorpresa o no, lo cierto es que deben existir algunos niveles de acuerdo. En política no solamente no hay coincidencias de esta manera, sin que también hay diferencias. No existan estos acuerdos, ¿no? Sí, indudablemente. Ahora, sin embargo, esto ha producido ya una disidencia en la bancada que, mirado de una cierta distancia, tampoco nos debería sorprender. En el Perú, en lo que va del siglo, lo que más ha ocurrido en el Parlamento es el desmembramiento de las bancadas, la división de las bancadas, las salidas de parlamentarios para formar nuevas bancadas. Y entonces, esto no es un nuevo periodo. Quizá lo singular de esta división es que es en Perú Libre una bancada extremadamente ideologizada. Y quizá también por eso mismo los ataques y las diferencias que se dan son extremadamente ideologizadas. Otras bancadas en realidad son menos cohesionadas y por lo tanto la salida de congresistas es algo hasta esperable. Ahora, parece que esto no se va a quedar así, pero de alguna manera puede ir reconfigurando lo que vamos a ver en los próximos tiempos, ¿no? Así es, incluso vemos pues un fraccionamiento. Si bien es cierto, ya existía prácticamente dos bandos, ¿no? El grupo serronista y el grupo de los maestros que vinieron junto con el presidente Pedro Castillo. Hoy hemos visto que Bermejo se ha separado porque se ha molestado de que sus compañeros de bancada no lo hayan apoyado con esa moción de censura contra la presidenta. Incluso otro congresista más también renunció. Yo le hago la pregunta, entonces, ¿cuál será ahora la expectativa que tenga el pueblo peruano sobre las leyes que ellos siempre están supuestamente pues promoviendo? Por ejemplo, pues la Asamblea Constituyente, leyes a favor de la educación. ¿Cuál será ahora la agenda de este grupo oficialista? Porque ingresó con el presidente Pedro Castillo. A ver, no creo que exista una línea divisoria tan clara
De los 37 que eran los iniciales congresistas de Perú Libre, como tú has señalado, había una primera división entre el sector serronista y el sector castillista, digamos, ¿no? Algunos le llaman la bancada magisterial, ¿no? Allí estaba dividido. Pero dentro del primero, ya Bermejo había dado muestras de ciertas distancias, incluso coincidiendo con los segundos. Ahora bien, esto era favorable al presidente. Sin embargo, el presidente Pedro Castillo no ha mostrado hasta ahora habilidades como para poder reconstruir o construir, más que reconstruir, construir un bloque que pudiera permitirle mínimamente condiciones para gobernar. Y lo que tenemos son simplemente reacciones ante la acción de la oposición. Hay un sector de la oposición, digamos, más enconada, más dura, más obstruccionista, si algunos quisieran llamarlo así, y que permanentemente están golpeando al gobierno, que además tienen una agenda muy clara y lo dicen de manera abierta. Para ellos, parte de la agenda es retirar a Castillo del gobierno. Todo esto entonces hace que sea muy difícil prefigurar escenarios, porque va a depender de una serie de circunstancias. Por ejemplo, empezó el día con dos noticias, ¿no? La primera es en relación al supuesto conocimiento y tráfico, de alguna manera, de los exámenes que se habían desarrollado hace poco, que lo debía manejar el Minedu y que está comprometiendo a una congresista y a la hija del ministro. Estaba comprometiendo a la hija misma del ministro, ¿no? Pero lo segundo, y que quizá iba a parecer como un momento más difícil todavía, eran las supuestas declaraciones en la fiscalía como una también supuesta colaboradora eficaz que comprometía no solamente a Pacheco, el ex secretario del despacho presidencial, sino al propio presidente de la República en aspecto de corrupción, ¿no? Esto no ha tenido todavía, digamos, o en todo caso han salido a declarar que esto es falso. A lo que voy es que los días en el Perú son muy densos, ¿no? Lo que ahora es importante, mañana ya no lo es. Claro, pero en esta coyuntura... Pero en esta coyuntura política, señor Tuesta, ¿cuánto abona el presidente Pedro Castillo para esta posición radical del Congreso de la República de querer vacarlo o de debilitar su gobierno? ¿Su silencio termina siendo prudente en medio de unos dimes y diretes o termina siendo muchas veces el principal factor por la cual en este momento se encuentra bastante debilitado? Él es un factor decisivo. Él es un factor que muchas veces no ha necesitado la acción de la oposición. O sea, el gobierno encabezado por él y él particularmente ha dado tela para cortar, se han disparado al pie N veces. De tal manera que el presidente hoy en día, alrededor de 4 meses de inicio de su mandato, la desaprobación de la opinión pública es mayor que la aprobación, que es una situación que solamente se veía en los anteriores presidentes, también desaprobados, pero pasaba el año, no a los 3-4 meses. Ese es uno. En segundo lugar, sí, pues, él contribuye de distintas maneras. El problema son errores, en algunos casos, hechos que alcanzan, o cercanos, sobre actos de corrupción, o en todo caso dudosos, sombríos, oscuros, que obviamente manchan, contravienen la figura presidencial. ¿No? Entonces, claro, la transparencia es una necesidad, pero obviamente el presidente actúa, y eso es una manera de comunicar también de la peor manera. Y el silencio de él otorga, y ese es lo peor.
y cuando Ahora, se comunica no lo hace bien. Entonces, digamos, no colabora a su propio gobierno, no colabora a su propio gobierno. así es, pero siguiendo también con lo aprobado el día de hoy en el Pleno del Congreso, ya la Comisión de Fiscalización tiene facultades de investigación justamente sobre el caso de las reuniones del presidente Pedro Castillo en la Casa de Breña. Efectivamente, incluso se cambió ya de presidente. Estaba Alejandro Aguinaga, que está pasando por un proceso penal, y ahora está Héctor Ventura. Y muchos critican que el Congreso ha pasado de legislar, lamentablemente, como lo debería hacer, por hacer siempre control político. ¿Esto qué significaría para las investigaciones? Por favor. Sí, tienes mucha razón. O sea, el Congreso tiene pues una serie de funciones, ¿no? La más conocida, y por eso se llama Poder Legislativo, tiene que ver con el desarrollo de las leyes. El control político es fundamental, pero en este Congreso, aun cuando no solo, por los anteriores también, pero en este Congreso en particular, la función de control político se ha convertido en la principal. En el todo, ¿no? ¿Qué leyes importantes hemos tenido en estos tiempos? Miren, modificaciones de ley del lado, por ejemplo, de elecciones, absolutamente contraproducentes. Así es. Y no han legislado a favor, por ejemplo, de educación y transporte, que es lo que hemos estado hablando hace poco, ¿no? Entonces, esto crea pues un clima absolutamente raleado, ¿no? Un ambiente crispado, pero también un ambiente crispado y gris, ¿no? De tal manera que la ciudadanía, la opinión pública rechaza a los dos, ¿no? Claro, el Congreso quiere que se le mire solo al Ejecutivo, claro, y que tiene un sentido, pero el Congreso no ayuda. El Congreso no ayuda, está más desaprobado que el Ejecutivo. Así es. Y entonces esto crea una sensación ya recurrente, ya acumulada de rechazo pues a la política en general. Hartazgo. ¿No? La gente está cansada, no solo de la política, está cansada evidentemente de casi 2 años de pandemia, de frustración de sus propios sueños, de sus planes, y entonces la política llega pues de esta manera, ¿no? Y entonces se vuelve recurrente. Este es lo peor que puede ocurrir, porque la gente lo que hace es decir, no quiero saber nada de la política. Y ese alejamiento de la política es contraproducente, porque la opinión pública entonces, o sector de la opinión pública, no les interesan los asuntos públicos. Y en el momento que tiene que, por ejemplo, opinar o votar, que lo vamos a hacer el próximo año, estar desentendido de los asuntos públicos lleva a tomar, o no estar enterado, no tiene la información, lleva, en muchos casos, a tomar malas decisiones, ¿no? Y esto va en contra de todos, por supuesto. Sin duda alguna, tanto ejecutivo como legislativo contribuyen a que la situación cada vez esté peor en el aspecto político y social de nuestro país. Muchísimas gracias, señor Fernando Tuesta, por la comunicación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Ha sido el politólogo de la PUC, Fernando Tuesta, conversando con nosotros.